Bien, buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder saludarles, esperando que la gracia del Señor esté siendo en sus vidas con cada uno de ustedes y su amor esté animándolos a perseverar fiel a Él. Vamos a comenzar este sermón citando una realidad que está viviendo Chile hoy y ayer. Es el Día Nacional de los Monumentos Históricos. No sé si alguno ya ha ido a visitar algún espacio que se habilitó por ser este día de manera gratuita. ¿Por qué son tan importantes los monumentos? Los monumentos son importantes porque nos recuerdan la historia, nos otorga significado y busca realzar ciertos valores importantes que fueron en ese momento fundamentales para desarrollar esa construcción. Sin ir más lejos, la Iglesia Católica en Chile tiene varios monumentos. Por mencionar uno, el edificio colonial más antiguo de Chile se conserva en pie y fue construido en 1572 y 1618. Creo que hubo una reconstrucción ahí. La iglesia San Francisco de Santiago, ubicado en Alameda con Avenida España. Es prácticamente casi 400 años de historia, por ahí un poquito menos o más, ¿ya? Los números a veces se me cruzan, así que son hartos años. La independencia de Chile fue establecida en 1818, un 12 de febrero. Entonces, vemos que casi 200 años antes, o prácticamente casi 300 años antes, ya estaba en pie. ¿Por qué traigo esto a la memoria? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque lo que vamos a ver en la Escritura, en Deuteronomio 27, plantea algo así. Plantea un altar, plantea piedras enormes que recuerden al pueblo de Israel lo que es la ley, lo que es el pacto, lo que es la gracia de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios y todo cuanto el Señor ha hecho por ellos y deben de obedecer. Nosotros, si bien la iglesia podemos tener construcciones grandes, el primer templo, que podemos llamar incluso monumento, fue una iglesia metodista en Concepción, construida en el siglo XIX. La iglesia, más que estar elaborando construcciones que están recordando la gracia de Dios, es la iglesia. Cada uno de los creyentes debe de tener en su mente que debe de vivir recordando la palabra de Dios y el pacto hecho con nuestro Señor. Indistintamente haya una construcción enorme que nos esté recordando eso o no haya nada. La iglesia debe de vivir recordando la palabra de Dios y el pacto hecho con nuestro Señor. Y esto lo vamos a ver en el pasaje de Deuteronomio 27 y vamos a leer los primeros 10 versículos. Así que acompáñenme con la lectura. Dice así la palabra del Señor. Lleva por título o subtítulo: Orden de escribir la ley en piedras sobre el monte Ebal. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy y en el monte Ebal, y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro.
de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. Titulé este sermón: El pacto, las palabras y el altar de Dios. Acompáñenme a orar. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, agradecemos tu amor y tu misericordia. Agradecemos este tiempo que podemos estar delante de ti solamente por los méritos de Cristo. Oramos, Dios, para que tu palabra sea obrando en nosotros y que tu Espíritu Santo sea transformándonos a todos los que estamos acá y venimos sedientos de que tu obra siga siendo viva en nuestra vida. Oramos, Señor, para que tu palabra nos ayude a andar en esa novedad de vida que como nuevas criaturas que somos por creer en el Evangelio, la podamos ver de manera práctica día tras día. Oramos, Señor, para que nuestros corazones no sean endurecidos, sino que sean sencillos a escuchar tu voz. Guardemos silencio a lo que tú estás diciendo en tu palabra y podamos prestar atención de corazón a lo que tú quieres que nosotros hagamos y vivamos. Oramos confiando en los méritos todos suficientes de Cristo Jesús. Amén. Entramos ya prácticamente en la recta final del libro. Estamos viendo cómo está desencadenando todo lo que Moisés ha estado exponiéndole al pueblo de Israel para que puedan vivir como un pueblo ya donde estaban, como un pueblo de Dios, pero también le está anticipando lo que deben de hacer cuando crucen el Jordán y entren a la tierra de Canaán. Entonces entendemos que todavía no ingresan de manera tal a ese lugar, a esa tierra donde fluye leche y miel, donde es amplia para producir frutos de la tierra y también para criar ganados. Ahora, es interesante ver que en estos capítulos que vienen, tanto el 27 como el 28, encontramos a Moisés explicando tanto las maldiciones cuando alguien incumplía el pacto al cual había adjudicado y se había sometido, y también las bendiciones asociadas cuando se obedecía ese pacto que fue realizado en el monte Horeb, en el monte Sinaí, cuando Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos y las otras leyes también. Entonces, encontramos en este capítulo y en los primeros 10 versículos en general que el Señor no solamente le está diciendo, bueno, va a haber consecuencias, cosa que ya hemos mencionado, y van a haber bendiciones, dependiendo si eres obediente o no, sino que también el pueblo debía de manifestar de alguna manera el gozo de haber sido bendecido por el Señor, el gozo de poder haber recibido de su bondad y de su fidelidad, y también establecer muestras para ellos, recordatorios para ellos de cuán importante es la palabra de Dios para sus vidas, cuán importante es la ley de Jehová para el pueblo y la nación. Y lo primero que vamos a ver es que el Señor le dice que escriba sus palabras. Le ordenó Moisés, Dios le ordenó a Moisés, y Moisés les ordena a los ancianos de Israel que guarden todos los mandamientos, que los practiquen, que los vivan, aquellas cosas que estaba ordenando ese día el Señor, y también les manda que las escriban. Y ese es el foco de los primeros 4 versículos, escribir estas palabras que el Señor había dado a Moisés para que dirigiera al pueblo del Señor. Entonces, los ancianos, que eran los líderes del pueblo de Israel, eran los que tenían que cumplir con esta labor, eran los encargados de cumplir con escribir
esta ley que el Señor les estaba entregando y también guiar al pueblo del Señor a observar la ley, que es practicar la ley, no pasar por alto la ley. Si bien mencionamos a los ancianos, es necesario detenernos un poco más en cuanto a su práctica. Ellos no solamente estaban puestos para el asunto religioso, porque estaban los levitas, que eran quienes llevaban a cabo toda esa práctica litúrgica cuando el Señor llamaba a que el pueblo se encontrara en el tabernáculo y estipulaba ciertas ofrendas y ciertos rituales para adorar al Señor. Más bien los ancianos tenían una autoridad social, judicial y también espiritual. No solamente eran los levitas que iban a ejercer el aplicar la ley, sino que en cierta medida, cuando eran asuntos cotidianos del día a día, los ancianos eran los que estaban encargados de decir: este es el camino, esto es justo, esto es injusto, esta es la sentencia. ¿Por qué? Porque se entiende que desde el mismo concepto, como el mismo título de anciano, era no solamente alguien que era mayor de edad o tenía mucha edad, sino que implica un concepto de sabiduría y experiencia. Si bien para tener experiencia hay que tener años, el asunto es cómo su vida ha sido marcada por la sabiduría y cómo ha experimentado esa sabiduría de Dios para poder vivir conforme a lo que Dios establece. Entonces, las funciones de estos ancianos era liderar al pueblo, y encontramos esto tanto desde Éxodo, cuando cuando Moisés le ordena a Israel a reunir a los ancianos, Éxodo 3:16. También en Números 11, del 16 al 17, Dios manda a Moisés a elegir 70 ancianos para ayudarle a gobernar y a juzgar al pueblo. Incluso ahora en este mismo capítulo vemos a Moisés diciéndole a los ancianos que lideraran en la escritura de la ley. Ahora, un comentario de un puritano dijo lo siguiente: los ancianos eran hombres sabios y experimentados del pueblo, encargados de mantener el orden y aplicar la ley de Dios. Era una forma de gobierno representativo entre el pueblo del pacto. Si bien entendemos eso con claridad, es importante decir en cuanto a la administración de la justicia. Los ancianos tomaban decisiones judiciales y sentencias. Eso lo vemos en Deuteronomio, lo hemos mencionado, se ha visto tanto en Deuteronomio 19, Deuteronomio 21, intervienen en situaciones incluso de justicia ceremonial, y más adelante se perpetúa esto porque era ya algo que Dios había establecido. Ahora, una cosa importante que tenían que hacer los ancianos era transmitir la sabiduría y la práctica constante de lo que Dios ya había establecido que el pueblo debía de hacer. Por ejemplo, encontramos una referencia más allá de lo que vemos acá en Proverbios 31:23. El marido virtuoso se sienta con los ancianos en la puerta. Lo vimos la semana pasada. Lugar donde se debatían los asuntos importantes. Los ancianos tenían esta labor de transmitir sabiduría. Y también incluso en Lamentaciones 5:12 habla que la caída de ellos era un juicio sobre Israel, producto de también la corrupción y el pecado de estos ancianos. Entonces, lo que hacían los ancianos, el liderazgo del pueblo de Dios en Israel en esa época era importante, y lo que dejaban de hacer también era importante. Su obediencia era determinante para también ver los destinos del pueblo. Incluso ellos llegaban a ser representantes del pueblo cuando el pueblo de Dios, por algún motivo, se quería ausentar de una interacción más directa con Dios. Éxodo 24, del 1 al 9, los ancianos suben con Moisés al monte para adorar a Dios. Y en Levítico 4:15 también representan al pueblo en casos de pecado colectivo. No era una representación solamente en lo positivo, sino también en lo negativo. Entonces, en este caso, vemos que ellos tenían la responsabilidad de hacer palpable
que la ley de Dios es imperecedera, que la ley de Dios es permanente, y por eso este símbolo gráfico de escribir la ley de Dios en piedras gigantes. Ahora es interesante cuando dice tanto el versículo 2 que las revocarán con cal, y luego lo menciona nuevamente en el versículo 4. ¿A qué se referirá eso? No sé si manejan los términos. Yo tuve que detallarlo un poco más, porque si bien la palabra significa revocar, traducida en el español significa en el idioma original hervir, también implica otras cosas como bañar, como cubrir. Entonces, la cal sería un yeso, un tipo de yeso. Lo que estaban diciendo, finalmente, estas palabras era que van a tomar piedras grandes y las van a preparar, las van a revestir de un asunto blanco para que sobre eso puedan escribir y puedan ser legibles esas palabras de la ley del Señor. No sé si han visto algunas de esas placas enormes que a veces son como leyendas sobre algo que pasó. Por lo general lo vemos en asuntos históricos. Hay monumentos en la Armada cuando se habla de la batalla naval de Iquique, sobre incluso próceres de la patria. Se les colocan ciertas cosas importantes. Se le colocan una placa y con letras con un tamaño que pueda ser leída por todos o por la gran mayoría. Acá el Señor está haciendo algo como eso, y de hecho mucho más intenso. Piedras gigantes, ¿de dónde la habrán sacado? No sé, pero si el Señor lo dijo, en algún momento les iban a encontrar. Me imagino que un montón de hombres iban a tener que mover eso, iban a tener que invertir tiempo en cubrirlas, bañarlas, dejarlas con esa lámina de yeso blanca para que pudiesen escribir y todo el pueblo vea que la palabra del Señor es algo que está establecido y delante de sus ojos deben de ser fieles a esa ley. Acá nace la idea de hacer copias de la ley, y es la responsabilidad de los ancianos, como ya mencionamos, convocar al pueblo no solamente para que digan, miren, estas son las palabras del Señor, sino que obedezcan estas palabras que ustedes mismos están leyendo. Esta es una referencia de toda la ley, tanto de Génesis hasta Deuteronomio. Mayormente se entiende que Deuteronomio estaba condensando muchas de las cosas que ya se habían dicho con anterioridad. Pero cuando se habla de la ley se refiere a todos los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, en estos primeros versículos, estos 4 versículos, se repite la idea de que van a hacer una ceremonia, van a hacer estas tablas, pero tenían que hacerlo una vez que entraran a la tierra. Cuando entraran a la tierra, cuando pasasen el Jordán, iban a levantar estas piedras. Cuando pasasen el Jordán, iban a tener que llegar al monte Ebal. Siempre hay nombres un poco extraños, diferentes a los que nosotros manejamos hoy en día, pero el monte Ebal era un monte que estaba ubicado, se entiende que en el centro de Canaán, en el centro de que es la tierra prometida. Entonces, justo en el centro, en la ciudad de Siquem, iban a adorar al Señor porque el Señor les había permitido entrar y ver cumplida la promesa de Dios que iban a entrar a esa tierra que les había jurado a sus padres que les iba a dar. Entonces ahí iban a hacer esto como una celebración, como prácticamente una iniciación de este nuevo periodo del pueblo del Señor. No somos prácticamente peregrinos, sino que el Señor nos ha establecido en esta tierra para que podamos ser luz al mundo y hablar del Señor, de cuán grande es su poder y cuán misericordioso ha sido con nosotros, cuán santo es Él. El fin era martillar en las mentes y corazones de los israelitas que están bajo la autoridad de Dios. Y verlo escrito en piedra esto es inamovible. Esto es serio, esto es importante. Deben de responder bajo la autoridad de Dios, deben de responder a lo que la palabra de Dios estableció, a lo que Dios decretó y mandó al pueblo.
Está apuntando a que la palabra del Señor es imperecedera, no cambia, se establece y es la autoridad. Se debe de obedecer y la ley de Dios es sabiduría. Eso es lo que está estableciendo. Por eso es importante que todos miraran esas palabras y cuando el pueblo empezara a tomar decisiones que no estaban de acuerdo a lo que estaban viendo, que estaba escrito, volverse de su mal camino, volver y arrepentirse del pecado que estaban cometiendo fragante frente a la ley que Dios estableció. Ahora, nuevamente vuelvo a la idea. Estas piedras son similares a esas placas de metal que podemos encontrar que describen una reliquia en un museo, donde se explica todos los datos importantes de su procedencia, a quién pertenece y cómo fue hallado. También esas placas mayormente están apuntando, o esas piedras están apuntando a algo similar como lo que vemos en una placa a la entrada de una casa o de una casona grande, de un museo grande, que detalla quién vivió ahí, cuándo se construyó, a quién le pertenece, de quién es propiedad hoy y qué familia fue la que estuvo allá. ¿Qué tiene que ver esto con todos nosotros hoy? Creo que más de alguno puede estar sacando ya algunas conclusiones. Pero nosotros debemos de entender que estamos en el nuevo pacto. El Señor nos ha mandado a construir cosas como semejantes a esa. Cada uno de los que han entrado en una relación de pacto con Dios por medio de la fe en Jesús, encontramos no necesariamente un mandato que diga construyan monumentos. Construyan en una gran cantidad de madera o de lo que fuese ahora un material resistente para contener una leyenda o de metal. Construyanlo y colóquenlos en el frontis de la iglesia. O cada uno de los miembros de la iglesia va a tener, no encontramos un mandamiento así, va a tener justamente en donde está el buzón, si es que todavía existe buzón, va a tener una placa ahí con decir, esta familia sirve al Señor, Dios Todopoderoso, y esta es la ley que debe de obedecer. No, el Señor no nos ha dicho eso. Pero a diferencia del antiguo pacto encontramos algo distinto. Si vemos una escritura de parte de Dios y que debemos de tenerla escrita. Si bien tenemos la Biblia, gracias al Señor por su providencia, que tenemos el libro completo de lo que Dios dijo, el nuevo pacto apunta al corazón. El nuevo pacto está diciendo que la ley de Dios ya no va a estar escrita en piedra, sino que va a estar escrita en el corazón del creyente. Y estos corazones no van a ser emblanquecidos y limpiados con cal, con un yeso, sino que fueron limpiados, purificados, emblanquecidos por la sangre del mismo Hijo de Dios. Es ahí, en ese corazón limpio, puro, emblanquecido, donde Dios ha escrito esa ley en nosotros para someternos a Él. Es en tu corazón, querido hermano, si eres creyente por medio del Evangelio, en donde Dios grabó su palabra, es donde graba su palabra. Es ahí, en la interna de tu corazón, donde no ancianos escribieron la palabra del Señor, sino que el mismo Espíritu Santo grabó en tu corazón su ley. Es el mismo Espíritu Santo quien fue el que grabó en tu corazón, si has creído en el Evangelio, el mismo Evangelio del Señor Jesucristo. Eso no es algo que nosotros podamos hacer. Y esas piedras, hoy en el nuevo pacto, ya no son piedras gigantes que no tienen vida y que de manera inerte han sido escritas, sino como dice Primera de Pedro 2, versículos 5 al 6, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual
y como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En este nuevo pacto ya no hay piedras, no hay un monumento inerte que no tiene vida, hay monumentos vivos. Tú eres una piedra viva que lleva en su interior la ley de Dios. Versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquí se cruzan varias cosas. Ya no vamos a estar como monolitos parados en un lugar, sino que esta es una construcción viva. Ya no solamente son una placa que están puestos en un lugar, sino que somos parte de una construcción viva. Somos parte del edificio de Dios, somos parte de la casa de Dios, somos parte del templo de Dios. Y la iglesia no está limitada a ser apuntada como una construcción hecha con cemento, con ladrillos, con mortero, con yeso. No. Sino personas de carne y hueso que Dios le ha cambiado un corazón. Y ese corazón es un corazón que está impactado por la palabra de Dios, y que somos nosotros parte también de una construcción mayor, que es ser la casa de Dios. Hermano, no sé si en algún momento en su vida habrá pensado alcanzar tal bendición. No sé si alguna vez en su vida pensó en haber sido considerado de esa manera, pero es por la gracia de Dios que tú eres eso hoy. Ha sido por la misericordia de Dios que eso somos hoy. Ahora, la pregunta es: delante del mundo, ¿somos esas piedras vivas que dan testimonio de la ley de Dios? ¿Somos esas piedras vivas que en su forma de ser, en cómo vivimos, en cómo nos comportamos, somos ese monumento, esa piedra viva que da testimonio de que en nosotros ha sido escrita la ley de Cristo? Quiero que pienses en eso. Quiero que pensemos en eso. Porque, hermanos, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos al Señor. Y lo que hagamos con nuestra vida cuenta. ¿Vamos a traer honra o deshonra al nombre del Señor? Pero bendita gracia, como cantábamos, no es por nosotros, es porque Cristo está en nosotros. ¿Sientes debilidad en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma? ¿Hay alguna debilidad? Hermano, hay una operación que se hizo hace tiempo ya, cuando tú creíste en el Evangelio, algo que nosotros no podemos hacer. No hubo un trasplante de corazón. Ese corazón putrefacto fue cambiado para que no hieda más, sino que tenga un aroma de que vive, y que vive para la gloria de Dios. Si hay alguien que está pensando, que sea creyente, que está pensando, no sé qué estoy haciendo con mi vida, vuelve a la cruz de Cristo. Vuelve a la cruz de Cristo, porque ese es el altar que nos permite celebrar la gracia de Dios. Ese es el lugar donde podemos ver que el Señor nos ha dado una vida nueva. Ya no estamos perdidos, sino que tenemos una residencia allá en los cielos. Y eso nos hace pasar a los versículos siguientes.
que en cierto sentido se puede resumir en que Dios manda levantar un altar y establece su obediencia. Levantar un altar y obedecerle al Señor. Versículo 5 establece que cuando cruzaran el Jordán y entraran a la tierra prometida, luego después de la batalla que pudiesen librar con los habitantes que estuviesen allá, iban a edificar un altar a Jehová, un altar de piedras, nuevamente piedras, un altar de piedras, no alzará sobre ellas un instrumento de hierro. Y esto es importante, esto también, si bien eran cosas literales que tenían que hacer, tienen un significado profundo. Ya no solamente son portadoras de la ley del Señor, no solamente son un testimonio que nos recuerda cuál es la voluntad de Dios, sino que ahora tenían que edificar un altar, construir donde podían sacrificar a Dios un holocausto y una ofrenda. Se instruye la construcción de un altar con piedras sin labrar, y eso es importante, sin usar herramientas de hierro. Puede que esto refleje la pureza y la simplicidad del culto que Dios demanda, evitando cualquier contaminación humana con lo sagrado, enfatizando la importancia de la obediencia simple por la fe. Es que yo creo que puede ir mejor así. Es que yo siento que si traigo mi pack de herramientas, esto lo va a dejar mejor. El Señor está diciendo piedras sin labrar y con eso construyan un altar. Una fe simple y sencilla va a decir, amén, Señor, haré lo que tú me mandas. En cuanto a lo que la Biblia enseña por altar, esto es importante. Normalmente a veces lo escuchamos cuando hay ceremonias de matrimonio, pasen al altar el matrimonio o las personas que se van a unir en matrimonio y juran delante del altar. Bueno, en la Biblia encontramos un altar distinto. El altar era un lugar de sacrificio. Entonces no hagan una vinculación sobre lo que acabo de mencionar con lo que estoy describiendo ahora. No va para allá la explicación, sino el altar en la Biblia se establece como un lugar de sacrificio, donde se adoraba a Dios. Su función principal era tener comunión, tener consagración, disfrutar de la presencia misma del Dios vivo. Y a lo largo de las Escrituras se simboliza la relación del ser humano con Dios, especialmente cuando se habla del sacrificio, el arrepentimiento y la adoración. Encontramos algunos tipos de altares que se ven reflejados en las Escrituras. Por ejemplo, espontáneamente, algunos creyentes del Antiguo Testamento construyeron altares porque estaban adorando al Señor producto de algo que estaban agradecidos. Un caso, Génesis 8:20, Noé construyó un altar después del diluvio. Estaba agradecido. Gracias, Señor, porque me preservaste. Gracias, Señor, porque he visto tu gracia. Génesis 12, también vemos del versículo 7 al 8, Abraham construyó altares donde se le aparecía, la presencia de Dios mismo se manifestaba y él con sus oídos escuchaba la voz de Dios y adoraba al Señor en esos altares. Sacrificaban un animal y adoraban al Señor. Pero también tenemos los altares que están dentro del templo y del tabernáculo. Por ejemplo, Éxodo 27, del 1 al 8, habla del altar de bronce para los sacrificios en el tabernáculo. En Éxodo también, un poquito más adelante, se establece un altar para un incienso, de un olor fragante, de adoración constante y diaria. El incienso era la idea de la adoración siempre está delante de Dios. Y cuando han escuchado una alabanza que dice quiero ser un perfume agradable a ti, tiene la idea de ser nuestra vida constante, una adoración constante que tiene olor fragante a Dios. Ahora, este altar estaba establecido por el Señor, no para hacerlo siempre. El que estábamos viendo ahora, el de Deuteronomio 27, era de momento, era una vez cuando entraran, porque los otros altares en cuanto a sacrificio y ofrenda de paz, que eran permanentes, iban a estar regulados por
la ley sacerdotal. Ahora, en este altar, ¿qué debían de hacer? Debían de agradecer a Dios porque les da la victoria. Debían de glorificar a Dios por su bondad, porque ha sido fiel. Y en reverencia, decir, tú eres dueño de toda vida, debían de presentar un holocausto en este altar. Debían de celebrar, deberían de hacer una reunión como de inauguración de donde estamos celebrando la gran providencia de Dios. Y eso se debe de hacer conforme a lo que Dios establece también. Si tú estás agradecido delante del Señor y quieres pensar en cómo agradecerle al Señor, no le preguntes a ChatGPT. Pregúntale la palabra del Señor. ¿Cómo Dios yo puedo manifestar mi gratitud? Aquí los israelitas debían de primero construir eso, las piedras con la ley y también este altar. Este altar iban a dejar un sacrificio. Siempre el sacrificio tiene la idea de una entrega total. Y cuando se consume por el fuego, es totalmente estoy entregado al Señor. La vida es tuya, a ti te pertenece. Estoy completamente en tus manos. En el versículo 7 notamos un mandato explícito de ofrecer estos sacrificios. Y habla de alegrarse delante de Jehová tu Dios. Si bien cuando encontramos algo que nosotros entendemos que ha sido una bendición del Señor, es inevitable tener una alegría. Ahora ellos estaban entrando a una tierra prometida sabiendo que sus padres por desobedientes habían muerto en el desierto, después de una batalla con la ciudad de Jericó. Entonces tienen que entender. De hecho, esto se cumple por Josué en el capítulo 8. Acompáñenme a Josué, es el libro que sigue de Deuteronomio. Después de una toma y destrucción de un lugar en específico, ellos tenían que, hicieron esto, lo obedecieron. Josué se encargó específicamente de esto. Versículo 30 al 35 dice: Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal. De manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y los extranjeros que moraban entre ellos. Con esta diligencia, ellos tenían que estar celebrando una fiesta. Tenían que estar alegrándose en su corazón por la provisión de Dios. De que Dios fue el que les dio la victoria, de que Dios fue el que les permitió entrar a la tierra prometida. Incluso no solamente ver y entender que el Mar Rojo se abrió en dos, sino que el Jordán también se abrió para que ellos pasaran para entrar a la tierra de Canaán. El pueblo debía de ofrecer holocaustos de paz, porque tenían paz con Dios por medio de su pacto. Específicamente encontramos acá una referencia clara a que Dios es quien provee
la paz hacia nosotros y nosotros debemos de responder en fe, en gratitud e incluso en arrepentimiento. Ahora, nuevamente encontramos una referencia para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos encontraron una paz en cuanto a estar quietos en un lugar, pero nosotros encontramos que hay una ofrenda de paz que nadie en el mundo podría haber ofrecido. Hay una ofrenda de paz que ningún ser humano podría haber ofrecido, sino solamente el mismo Hijo de Dios. Jesucristo, ¿quién es? El que se expuso en la cruz, y donde en la cruz podemos ver un altar donde se ofreció un sacrificio de paz. Encontramos que ese momento es la bendición más grande que podemos nosotros imaginar para nuestra vida. No importa si tenemos un montón de enemigos aquí en la tierra, pero si estamos en Cristo por medio de su gracia, por medio del Evangelio, tenemos una paz que nada ni nadie nos puede arrebatar. Aunque pareciese una ceremonia de regocijo, entendemos que la ley siempre estaba apuntando a cómo Cristo iba a encarnar todas las bendiciones que hay en esta ley por medio de su venida. Y encontramos acá a Cristo no siendo como un anciano más del pueblo, un profeta más. Es el Hijo de Dios. Es Dios mismo encarnado. Y nos entrega no solamente un regocijo porque entramos a un lugar que esperábamos y que anhelábamos, sino que nos da la seguridad de que vamos a entrar a la tierra eterna, donde el Señor nos permite disfrutar de su presencia inmediata. Encontramos que el mismo Señor fue el que se entregó como ofrenda de paz para que nosotros podamos regocijarnos hoy. Y no nos pide el Señor que tengamos necesariamente un altar en nuestra casa. No sé si han entrado a algunas casas de algunos hermanos donde tienen un espacio como está toda la casa, y adelante o atrás tienen como una mini capilla. Tienen como un mini templo. Y eso prácticamente es su altar de adoración. Ahí van cuando quieren tener su tiempo de comunión. Ahí van cuando quieren cantar con la familia. Mayormente esto lo he visto en hermanos de iglesias metodistas, pentecostales. Pero no sé si a usted se le habrá ocurrido alguna vez haber hecho eso. Pero nosotros encontramos que el mandato del Señor para nosotros no es levantar altares. No es que aquí estamos levantando un altar para el Señor y vamos a estar perpetuando eso. De hecho, no hay mandato en la Escritura que establezca que nosotros vamos a construir lugares de reunión. Que no sé, en el Nuevo Pacto, estoy hablando en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto vemos el tabernáculo y el templo. Pero en el Nuevo Testamento no encontramos. Entonces, lo que es importante para nosotros hoy entender que donde el pueblo de Dios está reunido, el altar de Dios en cierta medida se hace presente, porque Jesús fue levantado un altar que ninguno de nosotros podía haber puesto, que fue la cruz. El verdadero sacrificio que quita el pecado, el verdadero sacrificio que nos da paz eterna con Dios, que nos permite disfrutar de Dios, que nos permite ser consagrados a Dios, que nos permite encontrar una adoración tanto en verdad y en espíritu. Es la cruz de Cristo, donde podemos nosotros encontrar que disfrutamos de la presencia gloriosa de Dios. El sacrificio de Cristo es el único medio que tenemos para tener una ofrenda de paz delante de Dios. Es el único medio delante de Dios que podemos nosotros encontrar una alegría, un regocijo. Es la cruz de Cristo. Es Cristo el medio por el cual nosotros podemos celebrar a Dios. Es Cristo
y en Cristo. Es la única forma que podemos nosotros encontrar una alegría en el corazón para decir, somos tu pueblo, somos tu iglesia. Es solamente en Cristo donde vemos que las ofrendas de animales para sacrificio fue un cese, porque Él es el último sacrificio y el perfecto sacrificio. Vayamos a Hebreos 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quitad lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Si eso no es motivo para alegrarse, querido hermano, yo no tengo ningún otro motivo para darle. Si en Cristo no encuentras el regocijo de tu alma, querido hermano, si no encuentras esa paz que tanto anhelas, no la vas a encontrar en ningún lado. Si el consuelo de decir que cuando partas de esta vida, Dios te va a recibir con los brazos abiertos solamente por los méritos de Cristo y vas a entrar a una tierra de Canaán y una Canaán celestial, no tengo nada para decirte en cuanto a animar tu corazón. Si esa paz que te entrega a Cristo no es suficiente, querido hermano, te invito a que veas la cruz nuevamente. Si la cruz de Cristo no es suficiente para traerte en obediencia a su palabra, no tengo nada más que decirte para que eso provoque obediencia, para que provoque en ti la obediencia. Porque estos sacrificios de animales no podían sanar los corazones quebrantados, no podían dar vista a los ciegos, no podían darte una nueva vida, no podrían convertir una vida de alguien que estaba esclavo del pecado para que hoy día viva para Cristo. Ahora bien, ¿hay algunos sacrificios que el Señor nos pide? Sí, pero no para entrar con paz con Dios, sino porque ya estamos en paz con Dios. Que con tu mente ames a Dios, ese sacrificio te pide. Que con tu corazón ames a Dios. Que con tu mente y alma y tus fuerzas puedas servirle a Él. El llamado de este mensaje, queridos hermanos, es pensar qué tan presente está en tu vida ese altar que Dios levantó para otorgarte esa paz que nadie te puede quitar. Qué tan presente está ese altar que tiene forma de cruz, donde murió un inocente por los culpables para entregarte esa bondad inmerecida que recibimos de parte de Dios. Qué tan presente está en tu vida. Qué tanto define cómo estás obedeciendo a Dios. ¿Qué vas a hacer ante esto? El pueblo de Dios debe de hacer eso. Busca al Señor. Busca al Señor. Busca al Señor donde Él está, en las alturas. Pone tu mira en las cosas donde el Señor está sentado. Mira, contempla a Cristo. Contempla a tu Señor. Mira la hermosura de tu Señor.
Y confía que el Espíritu Santo, si eres creyente, está en ti. Y ese es el poder que te va a hacer andar en obediencia. Ese es el poder que nos hace andar en deleite delante de Dios. Deleitarnos porque somos contados como parte de su pueblo. La solución siempre está mirando al Señor. Si piensas que no puedes ser un testimonio vivo, una piedra viva que expone la ley de Dios escrita en tu corazón, o incluso eres alguien que frágilmente que olvida muy rápido el perdón que te dio el Señor por medio de esa cruz, vuelve a esa cruz. Mira nuevamente a Jesús y confía en el Espíritu Santo. Vuelve en oración. No porque tienes que cumplir, sino porque quieres conversar con Él. No por cumplir, sino porque quieres estar con Él. No busques en la palabra del Señor solamente información. Busca a tu Señor que está en la palabra. Hermanos, y va a ser algo que nos va a ayudar a enfrentar los problemas del día a día. Ellos tenían que pelear batallas. Nuestras batallas no se comparan a los de ellos. Pero aún así, por la bondad de Dios, celebraban al Señor. Exactamente tú. No sé cuál es tu batalla que estás viviendo hoy, pero por la gracia de Dios y por la paz de Dios, celebra a tu Señor. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, porque tu gracia es mayor. Tu gracia es suficiente, Señor, para transformarnos, para cambiarnos, para tomarnos, Señor, de una condición de estar destituidos de tu gloria y convertirnos en herederos de tu reino. Bendito tú eres, Señor, porque podemos ver esa gracia, ese sacrificio perfecto que fue levantado en esa cruz, que es el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue lacerado, pero que también recibió la ira tuya, ira que merecía mi vida, ira que merecíamos nosotros los pecadores. Señor, ayúdanos a no ser arrogantes cuando veamos esas grandes bendiciones espirituales que descienden de lo alto por los méritos de Cristo, sino danos esa humildad para reconocer que nuestro destino estaba dirigido hacia el infierno, pero gracias, Señor, porque tú eres quien liberta al pecador. Tú eres quien le da una nueva dirección, una nueva vida y les das una nueva herencia. Gracias, Señor, por querer morir por mí. Gracias, Señor, por amarme como me has amado. Gracias, Señor, por asegurarme que voy a entrar a la gloria, no por mis méritos, sino porque Cristo está en mí. Gracias, Señor, por esa paz gloriosa, divina, que nadie puede robar, incluso cuando entramos en periodos de angustia, en periodos de estrés. Señor, esa paz contigo, de que tú seas el amigo perfecto de mi alma y no mi enemigo. Gracias, Señor, porque por esa paz hoy puedo ver que soy reconciliado contigo y que lo que tú tienes para mí, incluso en los días que necesito ser disciplinado, es amor. Gracias, Señor, porque por medio de ese altar somos santificados y tenemos comunión contigo. Gracias por esa cruz, Señor Jesús, que es el motivo por el cual vivimos hoy, por el cual incluso, si es tu voluntad, morimos hoy. Gracias, Señor, por tu gracia. Porque sabemos que cuando cerremos nuestros ojos aquí, los abriremos contemplando los tuyos en la eternidad. Te bendecimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.